De la explicación monologada al diálogo colectivo en la clase de Historia de segundo C del Colegio Don Bosco. En esta ponencia me interesa compartir algunas tensiones y desafíos que surgieron durante el cursado de la materia Práctica Docente del Profesorado de Historia. La práctica docente la realicé en el Colegio Don Bosco, el cual es un colegio salesiano público de gestión privada que fue fundado en 1962. El mismo se encuentra ubicado en el barrio Villa Florencia en la ciudad de Neuquén, al que en promedio concurren que son de clase media. Junto con mi dupla realizamos las prácticas docentes en segundo año C, que se encuentra a cargo de la docente coformadora Alenza Yavedra. La planificación anual para este curso estaba construida en torno al eje la conquista y la apropiación de América como fundación ontológica del sistema capitalista patriarcal, moderno y colonial. Dentro de este marco, y a partir de lo acordado con la profesora coformadora, decidimos abordar la unidad 3 del programa titulada Las consecuencias económicas y sociales de la conquista española de Abya Yala en los siglos XVI y XVII desde una perspectiva socioeconómica. Lo primero que me interesa para abordar mi reflexión es traer a colación una de las situaciones sucedidas en el contexto áulico en el primer encuentro con Segundo C, en el cual vimos como tema del día el monopolio comercial y el caso de Potosí como polo de atracción. En esa ocasión, el propósito era analizar los ejes principales del modelo económico que España impuso a sus colonias para que las y los estudiantes comprendan cómo se reestructuró toda la economía colonial en función de los intereses de la corona en el marco de la competencia entre potencias. Para ello, leímos de manera grupal una ficha y varias fuentes de la época, entre ellas dos órdenes emitidas en 1594 por el rey Felipe II en las que ordenaba restricciones al comercio colonial para establecer el monopolio comercial con puerto único autorizado. En este contexto surgió un interrogante por parte de una estudiante a la cual tendía a darle una explicación en forma de respuesta cerrada. ¿Por qué le hacían caso al rey si era uno solo y el resto eran muchos más? Tenés que tener en cuenta que las personas de esa época operaban con otro sentido común. Se creía que los reyes eran de sangre azul y que eran elegidos por Dios para ocupar ese lugar. El cuestionamiento al rey va a venir mucho después. En este sentido, a partir del diálogo con nuestro profesor o tutor Gerardo Añahual, resignificamos ese momento y sugirió que explote más ese ámbito de curiosidad de la estudiante y que intente llevar a cabo una explicación más dialogada para enriquecer el intercambio. Él sugería entonces la pertinencia de utilizar la repregunta como una forma de explicación. En ese momento surgió la tensión. Yo creí que mi respuesta era acertada, pero además responder a la pregunta de un estudiante con otra pregunta me parecía raro. ¿Cómo sería eso? Siempre creí que las preguntas tenían alguna respuesta, sobre todo en historia. ¿Cómo podría responder a una pregunta con otra pregunta? Me generaba resistencia que se pudieran abordar los contenidos a partir de responder con preguntas las preguntas que los estudiantes me hacían. ¿Cómo se podría aprender así? Me imaginaba un libro en el que no habían desarrollos, sino que estaba lleno de preguntas. Me parecía raro. Mi resistencia a la repregunta como método de aprendizaje también se relacionaba con varias cuestiones. Por un lado, el hecho de que sentía que así se reducían los contenidos.
mientras que con el viejo método uno podía explicar los temas a pasos agigantados. Por otro lado, mi idea de profesar la historia siempre giró en torno a que la historia se podía contar, relatar y responder a las preguntas con otras preguntas. Me parecía que se asemejaba más bien al rol de un filósofo y no tanto al de un profesor de historia. Tenía como modelo de enseñanza de la historia la idea de la explicación monologada del docente y la respuesta en forma de explicación cerrada como una forma acertada de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, como si el conocimiento histórico fuera un conocimiento acabado. Lo cierto es que en mi experiencia docente anterior, los chicos solían reproducir lo escrito en el texto, buscaban las respuestas y luego las copiaban. Esta mecánica de copiar-pegar lo que reflejaba era la falta de asimilación de los contenidos y la falta de reflexión de parte de ellos. Es pertinente respecto de esta cuestión traer a colación el siguiente aporte. Desde el punto de vista educativo, la actividad docente debería partir del supuesto de que los contenidos de historia tendrían que aparecer ante el alumno como resultado de dicho proceso de construcción intelectual y no como algo cuyas conclusiones están cerradas y no son susceptibles de interpretación. Carretero 2009. El autor plantea en relación a la interpretación de fuentes históricas que los contenidos en historia deben aparecer ante el alumno como un proceso de construcción intelectual y no como conclusiones cerradas. Pero si las respuestas a sus preguntas ya no debían ser respuestas cerradas, ¿cómo podía acostumbrarse? Tenía como modelo de enseñanza de la historia la idea de la explicación monologada del docente y la respuesta en forma de explicación cerrada como una forma acertada de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, como si el conocimiento histórico fuera un conocimiento acabado. Lo cierto es que en mis experiencias docentes anteriores, los chicos solían reproducir lo escrito en el texto, buscar las respuestas y luego copiarlas. Esta mecánica de copiar-pegar lo que reflejaba era la falta de asimilación de contenidos y la falta de reflexión de parte de ellos. Es pertinente respecto de esta cuestión traer a colación el siguiente aporte. Desde el punto de vista educativo, la actividad docente debería partir del supuesto de que los contenidos de historia tendrían que aparecer ante el alumno como resultado de dicho proceso intelectual y no como algo cuyas conclusiones están cerradas y no son susceptibles de interpretación. Carretero 2009. El autor plantea en relación a la interpretación de fuentes históricas que los contenidos en historia deben aparecer ante el alumno como un proceso de construcción intelectual y no como conclusiones cerradas. Pero si las, pero si las respuestas a sus preguntas ya no debían ser respuestas cerradas, como se acostumbraba en viejas prácticas, ¿cómo podía responder entonces? ¿Cómo propiciaría dicha construcción intelectual? En torno a la pregunta, Víctor Salto, en su artículo La pregunta en el aprendizaje de la historia, plantea: un estudiante aprende a través de la pregunta no sólo cuando sus búsquedas son respetadas y tenidas en cuenta, sino también cuando es orientado a formular mejor sus preguntas en relación a los contenidos históricos que ha de aprender, lo cual nos permite además reconocer indicadores sobre lo que hay detrás de las preguntas que se formulan sobre los temas en estudio, es decir, en qué están pensando cuando formulan sus preguntas y poder orientar por ende en algunas precisiones sobre dichas formulaciones.
Salto 2017. Si bien, en su aporte, Salto plantea varias cuestiones de importancia, a mí me interesa rescatar dos afirmaciones. Por un lado, que el estudiante aprende a través de la pregunta y por otro, y en consonancia con lo anterior, aprende cuando es orientado a reformular mejor sus preguntas. Ahora bien, volviendo a mis interrogantes acerca de qué debería responder a las preguntas de mis estudiantes, ¿cómo propiciaría dicha construcción intelectual? La respuesta a esto se encontraba en la pregunta. Ambas cuestiones, la construcción del conocimiento y la pregunta, se encuentran estrechamente vinculadas porque una forma de evitar la explicación con respuesta cerrada es responder a un estudiante con una nueva pregunta, lo cual genera un diálogo que propicia la construcción del conocimiento en el aula. A consecuencia de lo anterior, quiero traer a colación el segundo encuentro, en el que abordamos las condiciones de trabajo en Potosí y el método de amalgama. Una de las actividades que habíamos previsto consistía en analizar la pintura de Diego Rivero, La conquista de... La idea era contemplar la imagen y analizar las distintas escenas que en él se presentan, para darle significado, intentando poner en práctica los aportes que Heisenberg hace acerca de las prácticas de lectura compartida, o fuentes, instalando en el aula, ofrece múltiples oportunidades de interrelacionar las ideas de todos. La práctica que entrelaza la lectura y la reconstrucción histórica también es contenido y se aprende participando en la práctica compartida. ¿Quién se anima a decirme qué cosas hay en el cuadro? M describe todas las características que le llaman la atención del cuadro. ¿Qué tienen en sus manos? Ponen el foco en las actividades, los actores y algunos establecen relaciones entre los sujetos. Ese es Luis Capoche. No, ese es el minero. ¿Qué hace el cura ahí? ¿Para qué los bendice? Para colonizarlos. Les ponían nombres cristianos. Para evangelizarlos, para ordenar y que los pudieran obedecer. Y así el desafío entonces consistía en dos cuestiones. Por un lado, evitar la explicación monologada y por otro, desarrollar la clase de forma que pudiera poner en práctica la repregunta de manera tal que se entablase un diálogo fluido a partir de los estudiantes y elaborar las repreguntas adecuadas para encauzar y orientar a los estudiantes a que formulen mejor sus preguntas. Como conclusión, diría que la enseñanza de la historia como un proceso de construcción y no como un conocimiento acabado se encuentra en estrecha relación con las preguntas, ya que, parafraseando a Salto, las preguntas que realizan los estudiantes en clase son reflejo de su interés por el tema y porque dan cuenta del proceso cognitivo de asimilación de los contenidos que el estudiante está realizando. El diálogo fluido permite la reconstrucción colectiva de los temas históricos, permite que los estudiantes se apropien del contenido estableciendo relaciones, buscando explicaciones y posicionándose como sujetos autónomos de reflexión. La repregunta, entonces, puede ser una buena forma de encauzar una explicación dialogada que invite a la reflexión desde la empatía, permite abordar los contenidos históricos como un proceso de construcción intelectual y evita la explicación monologada.